Bueno, pues familia, buenos días. Vamos a continuar con la palabra, ¿verdad? Para los que estén escuchando, nuestro hermano Efraín ha tenido antes un compartir extenso, un mensaje acerca de Deuteronomio y capítulo 23, ¿vale? Y los que habíamos leído ya esos versículos, pues resultan complicados, ¿eh? Y al final, bueno, pues sobre diferentes pasajes, pues encontramos opiniones, nos encontramos cuestiones que parece que apuntan a lo que ahí quiere decir, pero a veces entran dudas, ¿verdad? Dudas. Cuando cogemos la palabra de Dios aparecen dudas. Eso es inevitable. ¿Quién no ha tenido dudas? Pero no solamente en la palabra de Dios, sino en muchos ámbitos, muchos aspectos de nuestra vida aparecen dudas, ¿vale? Hay por ahí un sistema religioso que dice duda de todo y busca la paz. Pues mire usted, mal consejo, porque si dudo de todo, dudo incluso de lo que me estás diciendo y no llego a ninguna parte. Consejo un poco extraño. Vamos a centrarnos en el capítulo que traíamos para ahora, concretamente en Lucas 7. Vamos avanzando y resulta que Jesús y los suyos se encuentran en Galilea. Jesús venía de celebrar la segunda Pascua allá en Jerusalén. O sea que nos encontramos entre la segunda y la tercera Pascua. En el capítulo 6 habíamos visto ese sermón del monte reducido, ¿vale? Que tanta enseñanza y tanta bendición trae. ¿Qué encontramos en este capítulo? Pues encontramos así brevemente, hago un bosquejo muy rápido de estos cuatro pasajes interesantes que aparecen en Lucas 7. El primero de ellos hace referencia a una situación que me llamó la atención, porque yo pensaba, hay que ver, Dios levanta ayudantes, por así decirlo, en cualquier parte, incluso que no son hijos suyos. Me refiero a ese pasaje en la curación del siervo del centurión. Resulta que el siervo de un centurión está a punto de morir, el centurión lo apreciaba mucho y, escuchando que Jesús andaba cerca, envía a varios ancianos judíos para que sirviesen de mediadores a ver si podían traer a Jesús. Fueron a hablar con él y efectivamente Jesús accedió. Pero aquellos ancianos judíos argumentan algo que no sabemos si a Jesús fue lo que le convenció o no. Y es que ese centurión había hecho mucho por la nación por el pueblo. Y además había levantado una sinagoga. Bueno, pues al final encontramos ahí cómo personas que en un principio no son pueblo de Dios, Dios las utiliza. Y qué importante es poner este asunto también en oración, que el Señor utilice incluso a esas personas que no forman parte de su pueblo para la extensión de su reino. Es importante. Y aquí hay otra cuestión también muy interesante, que es la intercesión, la importancia de la intercesión. Aquellos fueron a buscar a Jesús, sirvieron de intercesores para la curación que finalmente se produjo. Después tenemos otro pasaje, y es que Jesús y los suyos se dirigen a la ciudad de Naín. Naín se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Capernaum. Y cuando van llegando a la ciudad se encuentra que hay un funeral a las puertas de la ciudad. ¿De quién es este funeral? Ellos se acercan y resulta que era el hijo de una viuda. El pasaje conocido como la resucitación del hijo de la viuda de Naín. Jesús se acerca y ve a esa mujer viuda, sin el único hijo que tenía, y tiene misericordia de ella. ¿Y qué le dice? No llores, no llores. Se acerca al féretro, lo toca y el niño que estaba muerto resucita. Eso es lo que nos dice la palabra. Empieza a hablar, los demás tienen temor y dan gloria a Dios. Pero ¿alguien le había pedido a Jesús que hiciera este milagro? En la palabra no nos dice nada. Simplemente fue porque Jesús vio esa necesidad y se acercó. Yo pensaba, bueno, ¿cuántas veces el Señor también ha podido ayudarnos a aliviar una carga, a aliviar algún problema serio? Nos ha ayudado sin incluso habérselo pedido. No había aquí una petición expresa, no había una intercesión. Simplemente fue porque el Señor quiso.
vio la necesidad que había y acudió a ella. Tenemos dos cuestiones más en este capítulo interesante. El siguiente es esa situación en la que nos encontramos a Juan el Bautista encarcelado y envía a unos discípulos para hacerle una pregunta a Jesús. Y una última cuestión, que es aquella mujer pecadora en la casa del fariseo, de Simón. En estas dos últimas cuestiones me voy a entretener ahora un poquito más, pero me resultaba llamativo que en todos estos casos, excepto en el de la resucitación del hijo de la viuda de Naín, en todos ellos había intercesión, había como una... Pero en el caso de la resucitación no. Quizá a nadie se le ocurriría pedirle a Jesús que resucitase al que ya estaba muerto. Os recuerdo que el caso de la hija de Jairo y también de Lázaro son posteriores a este pasaje. Bueno, pues Luis, si lo tienes eso preparado, vamos a echarle una lecturita al versículo 18 de Lucas 7. Versículo 18 que dice así. Nos estamos refiriendo a ese momento en el que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y ocurre lo siguiente. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Jesús había resucitado a este joven, había curado al siervo del centurión y tantas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, el que no se escandalice de mí. Es importante siempre situar el contexto. Juan el Bautista llevaba ya aproximadamente 1 año en la cárcel de Maqueronte. ¿Esto dónde está? Pues esto está a unos 100 kilómetros de Jerusalén, allá al otro lado del Jordán, en los montes de Moab. Era una situación complicada, a cualquiera pues no se le escapa la situación. 1 año metido en la cárcel, aproximadamente, apartado de ese ministerio suyo que tenía, y en una situación complicada, una situación difícil, ¿verdad? Y esto podía, pues de alguna manera, debilitar su fuerza, tanto física como mental. De hecho, 2 capítulos más adelante, en Lucas 9, ya se menciona que Juan el Bautista había sido decapitado. O sea que era una situación realmente difícil. Incluso nos podríamos preguntar, y nos llama la atención, ¿verdad?, cómo Juan, que hace unos capítulos lo habíamos visto, Juan, ¿qué dijo de Jesús? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo al día siguiente de haber sido bautizado Jesús. ¿Cómo es que ahora aparentemente duda? Es que también Juan el Bautista dijo: este es el que os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cómo es que ahora duda? Mirad, sinceramente, he estado buscando información y no se tiene una idea clara. Hay diferentes posibilidades. Podría ser que intuyendo que no iba a salir de la cárcel y que sería ejecutado, pues quería saber que su ministerio no había sido en vano. Puede ser. O también mandó a aquellos 2 discípulos ¿a qué? A verificar que realmente Jesús era el Mesías. Puede ser. O también, en cierto modo, se sintió decepcionado porque
esperaban a un Mesías mucho más poderoso, militarmente o físicamente. En cualquier caso, la palabra no nos dice cuál fue la respuesta que tuvo Juan cuando recibió de nuevo a los 2 discípulos. No tenemos constancia de qué pensó Juan. Pudo tener esa duda, pudo tenerla. Mirad, en la palabra de Dios no sería la primera vez que vemos que personas que estaban en el entorno de Jesús tuvieron sus dudas. Tenemos ahí en Mateo, Luis, lo tienes por ahí a la mano, en Mateo 28, 17. ¿Qué nos dice? Cuando le vieron resucitado, los discípulos le adoraron, pero, ¿qué dice ahí? Algunos dudaban, pero vamos a ver, pero si lo estáis viendo, dudaban. La duda no es una cosa extraordinaria, la vemos en numerosos pasajes. A continuación también volveré a mencionar algo acerca de esto, pero la duda está ahí. Y hago un paréntesis, ahora volveremos sobre esta cuestión. Hay un pasaje que, como he comentado antes, nos lo encontramos en este capítulo 7 de Lucas, en el que un fariseo, Simón, invita a Jesús a comer a su casa. Y estando ya en la mesa, aparece en escena una mujer de la que se dice que es pecadora. Y digo yo, bueno, ¿y qué mujer no es pecadora? Igual que cualquier hombre, ¿no? Pero se intuye o se deja entrever que puede ser una prostituta. Aparece en la casa y se pone a los pies de Jesucristo. Llora, sus lágrimas sabemos cómo son, que lava sus pies, lleva un perfume sumamente caro. En todo este contexto, claro, el fariseo pensó, y es lo que se nos dice aquí, si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuese profeta, sabría quién le está tocando. Estaba como un poco escandalizado, ¿no? Pero Jesús, conociendo ese pensamiento, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. ¿Ustedes no imagináis eso? Que está delante de Jesús y te dice: Juan, tengo una cosa que decirte. A ver, dime. Y habla de esa parábola de los 2 deudores con el acreedor. Y a continuación le dice: mira, Simón, llegué a tu casa y no me besaste. Sin embargo, ella ha llegado y es lo que ha estado haciendo de manera ininterrumpida, ha estado besándome, besando los pies. Llegué a tu casa y no me diste siquiera un poco de agua para lavarme los pies. ¿Y qué es lo que ha hecho esta mujer? Con sus lágrimas, con su cabello, me ha limpiado los pies y lo está secando, Simón, llegué a tu casa y no me ungiste la cabeza con aceite. Sin embargo, ella, desde que ha llegado, me está ungiendo los pies con ese perfume tan caro. Y le sigue diciendo: mira, Simón, y nos vamos ahora, Luis, cuando pueda, nos vamos al versículo 47, porque dirigiéndose a este dueño de la casa, le sigue diciendo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, es porque poco ama. Y dirigiéndose a la mujer, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿pero quién es este, que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este comentario no es nuevo en la palabra. Hay un pasaje que todos conocemos que ocurrió aproximadamente un año antes en Capernaum. Aquel paralítico que metieron por el tejado de la casa. Y cuando cae allí, ¿qué es lo que le dice Jesús? Tus pecados son perdonados. Claro, los que estaban allí dicen: pero este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que son perdonados los pecados? Jesús, sabiéndolo, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es más fácil, decir eso o decir levántate, coge tu camilla y vete? Pues levántate, coge tu camilla y vete, y salió andando. No es la primera vez que Jesús, que en la palabra aparece este comentario, porque a ellos,
a este pueblo le resultaba mucho más escandaloso que alguien dijese, tuviese esa autoridad para decir tus pecados son perdonados, que ver a un paralítico andando. ¿Esto cómo es? Pues así era el pueblo en este momento. ¿La mujer le pidió algo? Cuando llegó a la casa, por lo menos lo que nos dice la palabra, ¿le pidió algo a Jesús? No. Directamente se puso a los pies, con ese profundo arrepentimiento, sabiendo lo que había hecho, se puso a sus pies, con todo este acto de amor, con aquel que sabía que podía perdonarle sus pecados, arrepentida. La mujer no pidió nada, pero Jesús sabía la necesidad que tenía esa mujer. No tenía necesidad nada más que del perdón, de un profundo arrepentimiento. Y yo pensaba, digo, bueno, hemos estado hablando del bautismo de Juan, que era inmersión en agua, pero venía a ser un bautismo de arrepentimiento. Y digo yo, ¿esto no es otro bautismo de arrepentimiento también? Sin agua, pero ¿no está mostrando también un arrepentimiento muy profundo? ¿Servirá también esto como bautismo, entre comillas? Porque al final lo que interesa es eso que estaba manifestando esa mujer en ese momento, el profundo arrepentimiento. Volviendo a esa cuestión de Juan, si se lee este pasaje, de verdad que entra, no se termina de entender cómo Juan, con todo lo que había dicho acerca de Jesús, manifestaba esa posible duda. Pero hay que tener en cuenta que podía estar en una situación complicada, con un profundo debilitamiento por las circunstancias. Y pensaba, bueno, también en la vida cristiana nos podemos encontrar en una situación parecida, que estemos pasando por momentos de tribulación, momentos de dificultad, y nos llegue la duda. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Por decirlo de alguna manera, hay antídotos, en el momento que aparezca la duda. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Mirad, en primer lugar, no podemos olvidar, tenemos que recordar siempre que Jesús fue un hecho real, la persona de Jesús fue real, y hubo testigos, y hay escritos donde hablan de lo que ocurrió con Jesús, y lo que ocurrió con Juan el Bautista. Por ahí tenemos también el testimonio de Flavio Josefo, ya lo comentamos el otro día. Hubo testigos que presenciaron todo lo que ocurrió. Es más, Jesús, que le dijo a los 2 discípulos aquellos que venían enviados por Juan, dicen, mirad lo que estoy haciendo. ¿Os parece poco? Mirad lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los leprosos son curados. ¿No lo estáis viendo? Pero es que hay todavía más, hay una cuestión más importante. ¿Y cuál es esa cuestión? Pues que todo eso que estaba haciendo Jesús estaba profetizado. Jesús respondió con Isaías. ¿Qué más quiere? Lo está viendo. Todo lo que está ocurriendo estaba ya avisado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Pero hermano, Jesús no critica la duda. Y lo vemos en este pasaje. ¿Cómo que no critica la duda? ¿A qué te refieres? A ver, cuando se fueron los discípulos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, vaya, estos 2 han venido aquí enviados por Juan, están dudando. No hizo nada de eso. Al revés. Hizo un comentario que es importante porque dijo, ningún profeta nacido de madre es mayor que Juan. Lo halagó, destacó la persona. Esa duda, esa incertidumbre, esa pregunta que la hizo delante de otras muchas personas que estaban escuchándolo, al final Jesús lo que hizo fue engrandecer todavía aún más la figura de Jesús. Hermanos, si tenemos dudas, no nos sintamos culpables, no tengamos sentimiento de culpa, no tengamos decepción o enfriamiento espiritual porque esas dudas existan. Como decía anteriormente, otros muchos han padecido también de esta duda. Hemos leído en Mateo 28, aquellos que vieron a Jesús resucitado, unos adoraron, pero otros dudaban. ¿Cómo es posible? Pues sí, dudaban. Pero ¿qué me decís de Zacarías?
En este caso sí hubo un pequeño correctivo. Zacarías, cuando el ángel Gabriel le anunció, y ¿cómo quedó? Quedó mudo durante un cierto tiempo. Pero hay otras veces en las que el Señor ante esa duda tiene paciencia. ¿O no nos acordamos de Moisés? En Éxodo 3 y 4, Dios le habla en la zarza, ¿vale? Y tiene paciencia porque el mismo Moisés dudaba. La duda puede existir, hermano, pero la cuestión está en cómo se gestiona esa duda. ¿Qué hacemos con esa duda? Porque nos podemos encontrar con una situación como estoy dudando, me estoy enfriando y me aparto de la palabra y caigo en desobediencia. Eso no puede ser. La carta de Judas, los primeros versículos 3, 4, quiero recordar, deja claro que no hay permiso para pecar. No está justificado la aparición del pecado. Por duda no hay permiso de ningún tipo para pecar. Y en Hebreos 10, 26, ¿qué me decís? Cuando dice la palabra, porque el que peca voluntariamente, ¿qué sacrificio queda por hacer? No se puede caer en esto, no se puede caer en, como tengo dudas, pues me aparto, me voy enfriando, caigo en desobediencia. Hermano, hay una situación que podría confundirse con la duda, como es la incredulidad. Esto ya es una cuestión aparte, porque con la duda yo me muevo entre si algo es o algo no es, me muevo ahí. Pero hermano, la incredulidad es la negación a creer. Son cuestiones muy distintas. Recordamos a aquel padre que se acercó a Jesús con el hijo endemoniado, y ¿qué le dijo Jesús? Si puedes creer, cree, porque al que cree todo es posible. Pero no podemos caer en ese estado de incredulidad. La duda puede existir, pero nada tiene que ver con la incredulidad. Incredulidad, insisto, es esa negación a creer. Hermanos, la duda bien gestionada puede ser incluso positiva. ¿Por qué? Porque me lleva a escudriñar, a profundizar, a buscar. Eso sí, con una actitud inconformista. Si tengo una duda, escudriño, pregunto, indago. Y no me quedo paralizado. En Mateo 7, ¿qué nos dice la palabra? Buscar, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Ahí lo tenemos en la palabra. Que no nos conformemos, que seamos un inconformistas. Hay que tener esa actitud. Además, la duda en este estado de búsqueda puede generar también paciencia y puede generar humildad. Es necesario, hermanos, reconocer que si estamos en esa situación, no caigamos en el desánimo, sino tener esa actitud positiva. Voy acabando. Y acabo como acaba precisamente este capítulo. Hay 3 palabras que son claves en el Evangelio. ¿Cuáles son? Luis, ¿la tiene por ahí? Es un versículo corto. Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Fe, salvación y paz. Hace un rato hemos cantado Príncipe de Paz. Ahí lo hemos cantado, Príncipe de Paz. La fe que recibimos por gracia y nos lleva a la salvación de nuestra alma. Y la paz que solo Cristo sabe dar. Hermano, podemos tener dudas, pero si yo creo de corazón que Dios Padre resucitó de entre los muertos a Jesucristo, y Jesús es mi Señor, y lo confieso con mi boca y con mi testimonio, la salvación la tengo asegurada porque lo dice la palabra de Dios. Y la palabra es verdad. Pues hasta aquí, hermanos. Gracias y bendiciones.